Hola y bienvenidos a otra edición de Conversando a Fondo. Yo soy Tony Leal y este programa hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de un problema muy grande que está ocurriendo no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo. Y es el suicidio y el estrés y la ansiedad y todo lo que viene dentro de eso en los jóvenes y especialmente también en los niños. Han comenzado las clases y ya comienza la ansiedad y el estrés de muchos estudiantes. Esto los lleva a algunos a la depresión, que en otros casos llega al suicidio. Y de eso vamos a hablar en este programa. Cómo evitar la ansiedad y el estrés para no llegar a la depresión o el suicidio. Los suicidios entre los jóvenes sigue siendo un problema grave. El suicidio es la segunda causa principal de muerte en los adolescentes y jóvenes adultos entre las edades de 15 a 25 años. En este programa no solo hablaremos de este grupo, también hablaremos de los más pequeños. Para expandir sobre este tema, tengo desde San Juan, Puerto Rico, a la reverenda, la doctora Ibeliz Valentín, que ella es directora de la Oficina de Capellanía del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bienvenida, Ibeliz. Tony, gracias por tenerme con ustedes en el día de hoy. Para mí es un honor. Sabes que participar contigo de este espacio de diálogo para mí es un gran honor. No, y más para mí porque te conozco el trabajo que haces y por eso te invité, porque mejor persona que tú. Yo quería enfocarme mucho en la parte universitaria, porque obviamente Miami-Dade College es una universidad, pero tú también trabajas en una universidad que también tiene escuelas intermedias y elementales. O sea que, ¿qué mejor persona para hablar de este tema que tú? Porque obviamente lo ves a diario, esos muchachos que están con ansiedad, con estrés, y tratas de que ellos puedan salir hacia adelante, ¿no? Sí, nosotros en la universidad no solo tenemos las carreras, ¿verdad?, desde bachillerato, maestrías y doctorales, sino que tenemos escuelas. De hecho, en este recinto, que es el de San Juan, tenemos 1, 2, 3 escuelas. Desde grados preescolares hasta cuarto año. Así que evidentemente no solo vemos estos casos en los estudiantes universitarios, sino que también los vemos en los más jóvenes. Sí, ese es el problema porque por eso que quise hacer este programa, porque obviamente salimos de la pandemia, que la pandemia no solamente a los niños, también a los adultos le creó muchos problemas. Y vimos que muchas personas comenzaron con la ansiedad. Yo, como muchas personas, también pasé por eso, pero obviamente nos vamos a dedicar a los jóvenes porque es muy importante que se tome esa ayuda desde ahora, no que lo dejes para después, porque entonces ya después es un problema, porque vamos a hablar de ciertos números, de qué grupo es más propenso al suicidio, pero vamos a empezar desde aquí. ¿Cómo podemos definir este problema de la ansiedad y el estrés? Mira, es importante las definiciones. Me gusta siempre comenzar por definir, porque nosotros en nuestro diario vivir vemos una persona que demuestra algunos rastros, algunos que se ven, algunos síntomas de algún tipo de inquietud emocional y la gente por ahí pues dice, ay, mi hermana, mi hijo, mi amigo, mi amiga están deprimidos o están ansiosos o tienen estrés. Y evidentemente usamos esas palabras como si fueran intercambiables, pero no lo son. Básicamente, y antes que nada, debo de hacer este paréntesis porque es bien importante. Quien único puede diagnosticar, ya sea una condición clínica, patológica de estrés, de ansiedad o de depresión, es un profesional licenciado de la salud. Cualquier otra persona lo que puede es dar una impresión. ¿Por qué? Pues tú das una impresión basada en una sintomatología que nosotros podemos apreciar
ya sean nosotros mismos o ya sean los demás. El estrés, por ejemplo, es una reacción a situaciones o a eventos que de alguna manera amenazan nuestra estabilidad. Y el estrés puede ser lo más común, sobre todo en nuestro diario vivir, en nuestra sociedad contemporánea occidental, porque nosotros en los Estados Unidos tendemos a hacer demasiadas cosas. Tenemos unas expectativas, ¿verdad?, de lo que debemos lograr profesionalmente o como familia, que nos tiene siempre haciendo cosas. Estudiamos a la misma vez que trabajamos, a la misma vez que cuidamos a nuestros abuelos. Hay mucha demanda y eso produce mucha demanda de actividad y eso produce también mucha carga emocional. Así que el estrés es el orden del día. Pero el estrés también nos puede llevar y conducir hacia la ansiedad, porque ya la ansiedad es esa preocupación excesiva hacia el futuro, ¿no? Es una inquietud hacia lo que puede acontecer, es un estado ya más de nerviosismo constante y dicen los que más saben de esto y las estadísticas que nos preocupamos por cosas que en su mayor parte no van a suceder nunca. O sea, Sí. las estadísticas dicen que la mayor parte de nuestras, más del 90% de nuestras preocupaciones y de lo que nos produce ansiedad jamás sucede. Así que imagínense. Es que, o sea, ¿cómo llegamos a ese estado? Por algo que verdaderamente donde está es en nuestra mente. y es lo que dice, Adelante, Tony. Es que lo que dices es que mucha gente se pone mucha presión por sí solos porque no solamente es la competencia, también tú quieres lucir mejor. Entonces Claro. tú le estás pasando eso a los niños. Y esto es algo que va por toda la vida, porque te iba a leer un versículo del Antiguo Testamento, que Proverbios 12:25, que dice: ansiedad en el corazón deprime al hombre, pero una palabra buena le causa alegría. O sea que ya tenemos esto de los tiempos antiguos, o sea que ya sabemos que ser humano es tener ansiedad y tener estrés. Claro, no se nombraba de esa manera, pero ya tenemos algo, como dijiste, algo clínico, algo que podemos decir, ok, tú tienes esto o no lo tienes. Es lindo que hayas traído ese ejemplo porque evidentemente pues yo no puedo dejar de traer aquí a la conversación lo que yo hago en la mayoría de mi tiempo y que es el cuidado espiritual. Y evidentemente pues los textos sagrados de cualquier religión trabajan con la vida entera, el ser integral. Y nuestro ser integral, pues no solamente atiende nuestras preocupaciones últimas, que es lo que tiene que ver con lo sagrado, con lo que buscamos en la trascendencia, de dónde vengo, a dónde voy, sino que también atiende nuestra realidad en términos holísticos, ¿no? Nuestro bienestar físico, nuestro bienestar mental y emocional, nuestro bienestar y nuestra satisfacción de nuestras necesidades humanas, ¿no? Casa, protección, derechos inalienables, la salud, ¿verdad? La libertad. Así que en términos generales, los textos sagrados siempre van de alguna manera a atender esas necesidades nuestras. Y cuando habla de que la ansiedad es normal en el ser humano, pero que una palabra buena puede cambiar eso, nos ayuda a ir transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de ver las cosas. ¿Por qué? Porque nos preocupamos y nos sobrepreocupamos, como ya dijimos, por cosas que no necesariamente van a suceder cuando podemos, los profesionales de la salud, de la terapia, hablan de reenmarcar, cuando podemos ir reenmarcando esas preocupaciones en cosas buenas. Mira, hace años atrás yo encontré en una tienda un librito, una libretita pequeña de 365 páginas. Por cada día Y lo que decía, del año. Correcto, y lo que decía era: escribe un motivo por el cual estar agradecido cada día. Y si nosotros empezamos el día buscando, aunque sea una razón por la cual estar agradecido, esa palabra buena, esa palabra de gratitud, ya sea que nosotros lo hagamos agradeciéndole al Ser Supremo, o ya sea que lo hagamos agradeciéndole a cualquier otra persona, a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos, nos va cambiando, nos va reenmarcando nuestras preocupaciones en cosas por las cuales agradecer. Por eso la gratitud es uno de los remedios más grandes
para la ansiedad y la depresión. Y ese remedio es gratis, ¿sabes? Sí, no, yo sé. Y de hecho, que ya que mencionaste la religión, obviamente, no queremos decir que ir a la iglesia, que sea católico o musulmán o judío, que sea que ser parte de una religión es donde tú encuentras la solución, porque hay que mantenerse, ¿sabes? Como aquí en Estados Unidos, church and state, o sea, el Estado claro. Y la iglesia separados. Pero también queremos que esas personas que nos están viendo, que sepan que cualquier cosa que hablemos aquí no es para que ustedes vayan a la iglesia. Ustedes pueden encontrar de otra manera esa fe en lo que sea. Si es en una piedra, con quien tú hables la piedra, los perros, que mucha gente están ahora teniendo perros para ayuda. O sea, lo que sea. Lo importante es poder encontrar esa solución para poder evitar un problema más grande. ¿Qué contribuye en tu experiencia a estos adolescentes a sentirse así de esa manera? Porque ya, o sea, más o menos tocábamos a los adultos, pero porque yo encuentro que sí, los medios sociales, eso es para mí algo que estudiamos nosotros, pero que realmente causa mucha ansiedad entre los jóvenes. Mira, los medios sociales son otra manera de interacción social, por eso se llaman sociales, ¿no? Es otra manera de nosotros interactuar los seres humanos. Así que evidentemente lo mismo que nos pasaba antes sin los medios y las redes sociales nos va a suceder. Como la accesibilidad que tenemos ahora de compartir información, de mantenernos conectados, incrementa la exposición que tenemos a cosas buenas y también a cosas que nos puedan hacer daño. Así que no encontramos ahí nada que no hayamos vivido ya. Lo que pasa es que se hace más severo en la medida en que estamos 24/7 casi conectados, porque hay personas que estadísticamente, de hecho, déjame ponerlo así, desde el lockdown en marzo del 2020, el uso del teléfono celular ha incrementado en muchas horas diarias, semanales, dramáticamente. Así que, obviamente, esas interacciones que en un momento dado estaban más limitadas porque se limitaban a lo físico, ¿no? A los encuentros personales, ahora están dándose todo el tiempo. Y la falta de ese contacto y tener el medio, valga la redundancia, entre medio de las dos personas o las tres personas o los grupos, también crea muchos problemas, o sea, muchas cosas que antes no te llevaban a una controversia, hoy a través del texto, a través de no poder explicarte bien, se convierte en un problema que puede causar depresión, puede causar mucha ansiedad. También la interacción grupal, cuando el grupo de personas que también está leyendo o están viendo intervienen en esas conversaciones y pueden sacar de contexto lo que estos jóvenes están hablando. La presión de grupo, que ya no es solamente presión de grupo entre los que están en un salón de clase, a lo mejor 15, 20, 30. Ahora esa presión de grupo también es a nosotros ser aceptados dentro de unos grupos mucho mayores de interacción social, las expectativas de que lo que nosotros ponemos en las redes sociales sea bien recibido y ocasione, ¿verdad? Y provoque muchos likes o muchos shares. Y entonces la expectativa a que nosotros seamos socialmente aceptados en las redes sociales es mucho mayor. Y el nivel de competitividad es mucho más grande. Así que el estrés que una vez te pudo haber ocasionado llegar a un salón de clase, ahora te lo ocasiona una red social que tienes en tus manos 24/7. Sí, no, y yo te había hablado del ejemplo de que antes yo entré otra vez a los medios sociales, obviamente por lo que estábamos estudiando, pero yo me había salido de todos los medios sociales porque me estaba creando mucha ansiedad. Y después que cerré todo, leí un artículo que Facebook, en su mayoría, causa ansiedad. ¿Por qué? Porque tú estás viendo una falsa realidad. Esas personas que se toman su foto y estoy súper alegre, aquí lo ponen en 305, que es el area code de Miami, y entonces eso causa una falsa realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, la vida de ellos está de lo más bien, pero la mía está hecha una porquería. O sea, ¿por qué ellos están felices y por qué yo no? Y por eso yo digo que es una falsa realidad, porque solamente no es la verdad. Ellos simplemente quieren dar una imagen y tú te la estás
como decíamos en Puerto Rico, te la estás comiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo de ahí es que yo veo que esa ansiedad va creciendo, y especialmente en los muchachos, porque los muchachos no pueden definir esa realidad. Y entonces, pues, por eso que se crea estos problemas que estamos hablando de ellos ahora. Mira, es importante mencionar la pandemia, porque la pandemia también trajo una cantidad de información grandísima, prácticamente era inevitable que se estuviese produciendo información constantemente y era información muy negativa. Y Sí. entonces muchos de nosotros no tenemos la capacidad de discriminar en toda esa información cuál tiene validez científica y cuál no. Entonces, una de las particularidades de las redes sociales y de los medios ahora es la democratización de información. Lo que eso quiere decir es que todo el mundo hoy día tiene un medio social en la mano. Todos nosotros producimos Sí. información. Y entonces, cómo depende de cómo se produzca esa información y el grupo de personas a quienes nosotros podemos influir con lo que decimos, le da viralidad a lo que nosotros producimos. Entonces, si las personas que están recibiendo esa información no pueden discriminar, van a estar siendo bombardeadas constantemente. Si de lo que yo me nutro es de información negativa, yo voy a subir mis niveles de ansiedad constantemente. Sí. Entonces, ¿cómo los seres humanos podemos balancear lo que vemos para reenmarcar ese estado negativo de ansiedad y poner también, buscar un input, buscar cómo nosotros recibir palabras buenas, cómo nosotros recibir una visión que sea esperanzadora o que balancee la negatividad que nosotros a veces podemos ver en los medios y en el ambiente? Sí, porque es que yo digo que lo peor no peor, porque en realidad, ¿sabes? Nosotros estudiamos eso y son los medios sociales que aprendí muchísimo sobre el tema, pero en realidad a veces yo me encuentro que un muchacho porque yo he visto hasta niñas de 8 años, de 9 años en los medios posando y todas esas cosas, que eso se lleva a otras cosas. Y entonces yo digo, ¿y los padres que están monitoreando eso? O sea, los padres están mirando lo que está pasando, porque de ahí puede ser que venga toda esa ansiedad, todo ese estrés a esos muchachos y entonces después crean otros problemas. Se me está acabando el tiempo en este segmento, pero regresamos con más en el próximo segmento. Pero si usted sospecha que su hijo o hija padece de depresión o tiene pensamientos suicidas, es muy importante buscar ayuda. En Estados Unidos puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK, que es 1-800-273-8255, o al 1-800-SUICIDE, que es 1-800-784-2433. El Miami-Dade College también ofrece una línea de crisis para los estudiantes llamando al 1-888-983-0033. Y los residentes del condado de Miami-Dade pueden recibir ayuda marcando el 211. Finalmente, usted puede encontrar ayuda vía texto. Solo tiene que escribir el nombre o la palabra Steve en un mensaje de texto al número 741-741. Todos estos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día. Como les dije, vamos a una pausa y cuando regresamos, seguimos con este tema. Aquí con mi gran amiga, la doctora Ibeliz Valentín. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. Del laboratorio a la realidad virtual. Donde nada es imposible. En Miami-Dade College todos tus sueños se harán realidad. Y estamos de regreso aquí en Conversando a Fondo con la doctora Ibeliz Valentín, bueno, reverenda Ibeliz Valentín, que da unos buenos sermones. Así que dime dónde, by the way, dónde te pueden encontrar en las redes sociales. Bueno, en Facebook estoy en Ibeliz Valentín Vera. Ahí ese es mi página oficial, que por ahí pueden entrar. Y en Instagram estoy en Ibeliz Valentín.
Ok, así que ya saben, para aquellas personas que quieran escuchar sus sermones. Y no son esos sermones que nos daban los padres, así que no, No, porque por favor, esa palabra... ten cuidado con la palabra sermones, no puedo, Sí. no, arregla eso que perdemos la audiencia inmediatamente. Por eso lo dije, que no son los sermones que escuchamos de los padres. Pero bueno, volviendo al tema, iba a dar unos números ahora que es sumamente importante que de todos los países en el mundo, los Estados Unidos ocupa el escaño número 31. De hecho, 22% de los hombres y 6.8% entre las mujeres son los que se suicidan aquí en los Estados Unidos, ¿no? La Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio informó que en el 2016 el suicidio fue la 10ª causa principal de muerte en los Estados Unidos. ¡Wow! Y los números obviamente son más altos que en las mujeres. Y había leído casualmente antier que había un niño en Carolina del Norte de 13 años que se suicidó en el segundo día de clase por el bullying, que es el acoso, que había empezado en sexto y ahora en octavo grado pues ya nos pasa que no pudo resistir más y se suicidó. De hecho, también había leído que de la manera que mayormente se suicidan estos niños es por una pistola. O sea que los padres tienen que ser sumamente cautelosos cuando tienen un arma de fuego en la casa para que su hijo o hija no lo coja y cometa esto que, vaya, que no, es que no tengo palabras para decirlo. Pero bueno, seguimos aquí en el tema. ¿Cuáles son más o menos cómo la persona puede saber si su hijo o hija tiene ansiedad, estrés y que vaya a llegar a ese punto? Es importante darnos cuenta que no se llega al suicidio de golpe y porrazo. O sea, eso no es algo... Esto es una solución extrema cuando las personas sienten que han agotado todos los recursos para sentirse bien, ¿no? O para solucionar algún problema. Y muchas de estas, de las causas, tanto de la depresión clínica, como de llegar a una solución, ¿no? Si le llamamos solución, ¿no? Porque para estas personas es una solución a su problema, aunque o evidentemente para nosotros no lo sea. Es porque primero se da un proceso clínico en el cual comenzamos probablemente con estrés, pasamos a la ansiedad, llegamos a la depresión y existen unos cambios de comportamiento en los seres humanos cuando estamos afrontando este tipo de padecimientos. ¿Qué pasa? Que a veces los pasamos por alto. Mamá, papá, hermanos, amigos, maestros, maestras, profesores. Debemos estar pendientes de ver, por ejemplo, los cambios en patrones alimenticios, cambios en patrones de sueño, cambios en el cuidado de la apariencia física, cambios en el estado de ánimo, tristeza, ansiedad, en las relaciones interpersonales, por ejemplo, alejarse de la familia, alejarse de las amistades, alejarse y dejar de hacer actividades que antes eran regulares, que eran normales. Y hay síntomas físicos también, mucho problema estomacal sin una aparente causa o sin una causa fisiológica, sí, hasta dolores de cabeza, correcto. Uh-huh. El aprovechamiento académico es una de las primeras señales en un joven, en un estudiante. Un estudiante que era estudiante de excelencia y de momento no logra concentrarse, sus notas bajan inmediatamente, empieza a faltar a las clases, dice que está yendo, no está, o no se está conectando, o se conecta y apaga la cámara y realmente no hace presencia. Ese tipo de cambios nos dan una idea de que algo no está bien. Y evidentemente si de momento vemos preocupación por la muerte, preguntas insistentemente de qué pasa después que uno se muere, a dónde uno va, si de alguna manera la persona es o tiene un trasfondo religioso y esas inquietudes, ¿verdad? De si eso es aceptable en su tradición de fe o no lo es aceptable. Este tipo
de cambio en actitudes son importantes para nosotros saber que algo puede estar pasando en el estado emocional de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestros seres queridos. Y como padre, o sea, si los padres están al tanto, ¿no? Se están dando cuenta, porque hay padres que están en la land, o sea, no se dan cuenta lo que lo están haciendo los hijos, pero esos padres que están al tanto de sus hijos, ¿qué pueden hacer ellos como intervención para evitar que ellos lleguen a ese extremo? Mira, es importante reconocer que la familia tiene un rol fundamental, evidentemente. O sea, aquí no podemos evitar decir que tenemos un rol fundamental. No podemos tratar de pasar la responsabilidad toda a la escuela, a los problemas que hay de peer pressure entre los adolescentes o entre los jóvenes. La familia es un núcleo que da estabilidad o por el contrario puede desestabilizarnos. Así que una de las primeras cosas, tú la acabas de decir, los padres tienen que estar conscientes de lo que está pasando con su familia, con sus hijos, ¿no? Y sabemos, de más está decir que en nuestra sociedad contemporánea en los Estados Unidos, los padres y las madres estamos muy ocupados y muchas de nuestras familias tienen doble trabajo, hay personas que tienen hasta 3 trabajos. Evidentemente, ¿qué sucede con eso? Sucede que no podemos tener mucho tiempo para dedicar a saber lo que están haciendo nuestros hijos y cómo sus comportamientos están cambiando. Si yo les fuera a dar un consejo, mi primer consejo sería buscar la manera de tener menos expectativas económicas y asegurarnos más de dedicar tiempo a nuestra familia. Sí. Tenemos que conocer nuestros hijos, conocer lo que ven, conocer lo que escuchan, con quién se relacionan. Y eso no significa que vamos a ser sobreprotectores o que vamos a estar all over y que no vamos a dejarlos ni respirar. Aquí lo llaman, aquí lo llaman helicopter mom, o sea, las madres de helicóptero. Claro, eso no es para nada. Pero tener un conocimiento básico, y entonces las relaciones familiares son importantes. O sea, si las personas no encontramos validación para nosotros como individuos, quién soy, validación de nuestra personalidad, validación de nuestro físico, validación de nuestra sexualidad. O sea, hay muchos elementos que causan en los jóvenes mucha preocupación, que los lleva al intento de suicidio o al suicidio. Y mucho de eso tiene que ver con su propia aceptación. Y mi propia aceptación no solo se da basada en lo que pasa con mis relaciones fuera del hogar, muchas veces empieza desde el hogar. El bullying no necesariamente pasa únicamente en los salones de clase. El bullying a veces empieza en las mismas familias, entre hermanos. Sí. Así que son patrones que hay que notar, que el padre y la madre debe de notar desde el hogar. Y evidentemente pues estar consciente de la realidad que viven nuestros hijos afuera, en sus relaciones interpersonales en la calle. No, y tú tocaste un tema ahí también de la sexualidad, porque ahora con esto que ya se está hablando más sobre la comunidad LGBT, obviamente que ellos a veces no saben cómo salir de closet, ¿no? Salir y decir yo soy, quiero, si es una mujer que quiero andar con una mujer, si soy un hombre quiero ser hombre, otros que quieren cambiar de sexo. Ahora es más aceptado, pero en los tiempos de nosotros eso era un tabú y todavía muchos países latinoamericanos que esas personas vienen aquí a Estados Unidos, eso es un tabú para muchas de estas personas. O sea que esos niños ya están viviendo una presión desde su casa, porque solamente, como tú dices, al padre dijo un chiste o algo sobre una persona de ese grupo, ya ellos dicen, oh, entonces mi papá no le gusta. Entonces ya están viviendo con esa emoción que muchos de los casos de suicidio ha sido por eso mismo, porque el hijo o la hija quería decir la verdad de cómo se siente sexualmente y no lo puede hacer porque su familia o piensa que su familia no está de acuerdo con eso. Mira, Tony, es importante darnos cuenta que el autoestima, nuestra aceptación de nosotros mismos es fundamental. Fundamental. Y esa aceptación de nosotros mismos no solo tiene que ver, evidentemente hay muchos casos que tiene que ver con la sexualidad, pero tiene que ver, y voy a regresar un poco a lo de las redes sociales, tiene que ver en cómo el mundo ve lo que es o determina lo que es bello, lo que es bonito, lo que es feo,
lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable, lo que no es aceptable. Así que hay unos estándares, por ejemplo, de belleza en nuestra sociedad, que sobre todo en las redes sociales están Sí, constantemente saliéndonos a la cara, ¿no? sí. Y si una persona, un joven sobre todo, no aprende a aceptarse, si tiene unas libritas que serían consideradas como unas libritas de más en los estándares de belleza, pues ya eso empieza a crear una falta de aceptación y de amor propio que lleva eventualmente a consecuencias mucho mayores en el estado emocional y pudiera ser también un asunto de llegar hasta el suicidio por la falta de autoestima y de amor propio. Pero también, Tony, no podemos dejar algo que tú y yo hablábamos cuando preparábamos el programa y es la parte genética. Sí, Eh, Hay personas que tienen padecimientos crónicos, clínicos, o sea, unos diagnósticos de depresión, de ansiedad, sí. que viene producto de una herencia Sí, genética, muchos ¿no? doctores Y yo, preguntan eso. Lo primero, cuando tú traes un hijo a un médico, un profesional, y es lo primero que te preguntan. ¿Quién en tu familia correcto. tiene esos problemas mentales? Y eso es importante porque, mira, a mí me da mucha pena que las personas se nos hace tan difícil por los tabús sociales aceptar ayuda emocional cuando realmente si usted tiene un problema de presión alta, si usted tiene un problema de diabetes, ¿verdad? Sí, De descontrol en sus azúcares vamos inmediatamente al médico, sí. ¿no? Pues de esa misma manera, todo lo que es controlado por nuestro sistema neurológico, por nuestro cerebro, también debe de recibir la misma ayuda clínica, ¿no? Y a eso le añadimos entonces la ayuda terapéutica, que es maravillosa, porque evidentemente todo el mundo necesita a alguien con quien hablar. Sí, no, y yo sé que en muchas ocasiones o es por religión o es el tabú, volvemos al tabú, ¿no? Porque hay religiones, la cientología no cree en medicinas para la psiquiatría. Entonces, si una persona está deprimida, pues no se puede curar seguramente porque no aceptan medicina. Pero hay momentos genéticos que lo necesita. Yo estaba viendo un documental de un niño de 15 años que desde pequeño, desde los 4 años, padecía de depresión. Y le empezaron a medicar. Y a los 15 años le dice a la mamá, mami, yo creo que me siento bastante bien, yo quiero reducir la medicina que yo estoy tomando. Fueron al doctor, el doctor dijo que estaba bien y poco a poco le fueron disminuyendo los miligramos de la pastilla que estaba tomando. Un día le dice a la mamá, mira, estoy volviendo otra vez a lo mismo. Obviamente, a lo último que dicen que clínicamente él tuvo un tío que también se suicidó. Pues la madre dice, no, está bien, vamos otra vez al médico. Eso fue un domingo y el martes tenían la cita con el médico y ese domingo el muchacho se suicidó. Se tiró de un edificio en Nueva York. Tenemos que ver la parte genética. Eso tiene que ver mucho en cualquier enfermedad mental que obviamente sale mayormente durante la pubertad. Que eso es una cosa que se nota mayormente en la pubertad porque es cuando vienen todos esos problemas mentales. Estoy hablando de un hermano mío que es médico que me dijo eso. Entonces, pues tenemos que ver esa parte de decir, ok, mi hijo necesita ayuda, debo aceptar lo que me diga el médico, claro, con una segunda opinión, pero necesita una ayuda clínica, que eso lo estabas hablando, y obviamente es necesario. Mira, la adolescencia o pubertad o temprana juventud, hay diferentes maneras de llamarlo, es una época de cambios hormonales y evidentemente los cambios hormonales a los que se le suman entonces las relaciones interpersonales del joven, sus procesos de crear y desarrollar su propia identidad, porque anteriormente nuestra identidad depende de papi y mami, de la herencia familiar, del apellido, de la situación socioeconómica de mis padres, pero en esa etapa ya vamos diferenciándonos y nos vamos convirtiendo en la persona que nosotros vamos a ser y respectivamente, ¿verdad?
de esta herencia, o no irrespectivamente, porque la herencia familiar siempre la cargamos, pero entonces todo este estrés natural de la edad, a eso se le suma también los cambios hormonales y evidentemente esto puede producir en el joven un torbellino mental, un torbellino emocional, y si la estabilidad de nuestro entorno familiar no nos ayuda o no les ayuda, se les hace mucho más difícil entonces lidiar con todo ese mundo interior cambiante al que se están enfrentando y los puede llevar al suicidio como una opción. Mira, yo te diría que, por ejemplo, actitudes negativas en cuanto a las relaciones paternas y maternas, problemas de salud, conflictos familiares, pérdidas en la etapa de la temprana juventud o de la adolescencia, son factores importantísimos y determinantes de cómo los jóvenes puedan enfrentar esos cambios y a lo mejor conducirse a considerar el suicidio como una opción. Evidentemente, nos corresponde a los que estamos cercanos a estar bien pendientes de sus cambios para poder ayudarlos a superar esa etapa de vida. Sí. Sí, no, y ya se me estaba acabando el tiempo en este segmento, pero sí, cuando tú vas a hacerte un chequeo, te preguntan tu historia familiar, te preguntan si alguien en tu familia tiene cáncer, si es asmático, si tiene problemas de lo que sea, te lo están preguntando. O sea que tenemos que tomar ese incentivo de que si yo puedo tener algo genético de cáncer o de asma o de problemas de la próstata, también existe el problema de la salud mental. Vamos a una pausa y después cuando vamos a regresar vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante que los padres sepan. Y recuerden que si usted sospecha que su hijo o hija padece de depresión o tiene pensamientos suicidas, es muy importante buscar ayuda. En Estados Unidos puede llamar a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK, que es 1-800-273-8255 o al 1-800-SUICIDE, que es 1-800-784-2433. El Miami-Dade College también ofrece una línea de crisis para los estudiantes llamando al 1-888-983-0033. Y los residentes del condado de Miami-Dade pueden recibir ayuda marcando el 211. Finalmente, usted puede encontrar ayuda vía texto. Solo tiene que escribir el nombre o la palabra Steve en un mensaje de texto al número 741-741. Todos estos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día. Así que vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos hablando de este tema. En Miami-Dade College hay carreras en cualquier profesión. ¿Cuál es tu sueño? Somos cada vez más globales. Proteger nuestra comunidad. Puedes ser lo que quieras ser. En Miami-Dade College, todos tus sueños se harán realidad. Y regresamos aquí al tercer segmento de Conversando a Fondo con la reverenda doctora Ibeliz Valentín de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ahora vamos a hablar de las soluciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer como padres para solucionar este problema, ¿no? Cómo buscar la ayuda que los hijos necesitan. Y una cosa que no habíamos hablado, que lo vamos a hablar en este segmento, es que normalmente la tasa que lo había dicho en el otro segmento, la tasa de hombres que se suicidan es mayor que de las mujeres. Y tú me vas a decir por qué pasa eso. Pero bueno, no tiene que ser ahora. Bueno, pero te lo puedo decir ahora. Los hombres son muy testarudos, a ustedes no les gusta buscar ayuda. Es un asunto cultural, realmente. Sí, el macho. Nuestra cultura es patriarcal o machista y evidentemente en ese aspecto cultural, sobre todo en Latinoamérica, América Latina, el hombre y la mujer hispana, pues el hombre está acostumbrado a que está bien, a que es el proveedor principal. También eso es una herencia religiosa, ¿no? De ser el proveedor principal, de
tener todo bajo control en el hogar y evidentemente en las finanzas, y evidentemente eso ejerce unas grandes presiones sociales y pues son los últimos en buscar ayuda psicológica, ayuda para situaciones mentales, emocionales. Así que la mujer, por el contrario, nosotros buscamos ayuda para todo. Y si no buscamos ayuda profesional, primero buscamos la ayuda de la amiga, de la vecina, del familiar, de la hermana. Se nos hace más fácil. Y todo el mundo todo el mundo se entera del problema. No se crea, ustedes también los hombres tienen su grupo con quien compartir sus cosas, pero de chisme. Pero entonces, evidentemente eso nos estamos haciendo un llamado a todos y a todas, pero también sobre todo a los hombres, a buscar ayuda. Buscar ayuda cuando sientan que la carga es más pesada que los recursos que ustedes tienen para sobrellevarla. Lo que nos lleva a nosotros a una crisis es pensar, voy a hacer como una balanza aquí. Piensa que estos son los problemas, ¿no? Si los problemas están aquí y mis elementos para solucionarlos están aquí, evidentemente nosotros vamos a pensar que nunca vamos a poder ¿qué? Volver a balancear mis capacidades y mis recursos con el problema. Así que por eso es que la persona entra en crisis cuando cree que no tiene recursos suficientes para afrontar las situaciones que está viviendo. Y ahí es que llevamos a la depresión, ahí llegamos al posible suicidio. Así que busquemos ayuda. Cuando sentimos que no tenemos los recursos, busca ayuda. No es bochornoso, no le tiene que dar vergüenza. Al contrario, es de valientes buscar ayuda. Toma mucha más valentía buscar ayuda que retraerse o considerar el suicidio como una posibilidad. Sí, no, y esos números que yo di al final de cada segmento, no tiene que decir su nombre. O sea, ellos lo van a ayudar, obviamente ya cuando llegue a un punto que seguramente piensen que usted se va a suicidar o algo, ahí ya necesitan obviamente saber dónde vives y todas esas cosas para mandar una policía o algo. Pero es importante que se busque esa ayuda, como tú dices, que nos quitemos eso de decir, no, eso no me pasa a mí, yo soy hombre y a mí no me pasa. Eso le puede pasar a cualquier persona y obviamente esa ayuda es necesaria porque medicando a las personas ese balance pues mejora, ¿no? No es obviamente llegar al máximo, pero poco a poco vas mejorando. Y obviamente hacer otras cosas como mantenerse ocupado, hacer ejercicio, porque habíamos hablado que la endorfina, pues obviamente ayuda a hacerte más feliz. Y eso es lo que pasó yo creo con la pandemia, que muchos de nosotros dejamos ir al gimnasio. No solamente hemos engordado, pero también nos estamos creando esa endorfina que nos necesitamos para sentirnos feliz. Pero bueno, ¿cómo puede llegar esa persona, ese padre o esa madre o esa persona en sí a la aceptación? ¿Cómo ellos saben que ellos tienen un problema? ¿Qué es lo importante? Mira, esto es parte de un proceso, evidentemente, y yo les voy a dar unos pequeños consejos, un pequeño consejo que creo que va a ser bien significativo, y es siempre tome en serio cuando un hijo, una hija, un familiar, un amigo le dice que tiene ganas de quitarse la vida, que está considerando el suicidio. Tome en serio cuando un hijo, un familiar le dice que desea buscar ayuda. Eso es bien importante. A veces los primeros que le decimos a la gente, ay, nene, si eso se te quita dándote un viaje. O eso se te quita, sí, o eso se te quita organizándote mejor, o eso se te quita dando un paseo. O sea, como el tabú de la ayuda emocional es tan grande para nosotros, evidentemente lo minimizamos o lo simplificamos. Lo primero que tenemos que hacer para llegar a la aceptación es reconocer que es de humanos buscar ayuda y que es de valientes buscar ayuda y que ya como lo vimos, tú citaste un texto bíblico que es del Antiguo Testamento. Antiquísimo, de miles de años atrás. Así que vemos que la ansiedad, la tristeza, la depresión,
todos estos sentimientos son normales en el ser humano y lo han sido por generaciones tradicionalmente, ¿no? Es parte de nuestra realidad. Aceptar esa realidad como algo parte de nuestra vida, de nuestra condición humana, y entonces movernos a querer estar más saludables, estar mejor. Yo creo que una de las preocupaciones más grandes de nosotros es el qué dirán. Sí. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar la gente si yo voy a un psicólogo? ¿Qué va a pensar la gente si yo voy a un psiquiatra? Lo primero que te dicen, yo no estoy loco. Así que evidentemente esto no es un asunto de pensar que estamos locos o no estamos locos. Es pensar en que nos merecemos una vida mejor. Sí, no, y ese qué dirán es muy importante, pero es triste que las personas lleguen a ese punto y no encontraron esa ayuda que necesitaban. El primer paso para la sanidad es la aceptación. Si no aceptamos que estamos necesitados de ayuda o enfermos, evidentemente pues se nos va a hacer más difícil llegar al bienestar que deseamos. Y la aceptación a veces se nos hace difícil por los prejuicios, por los estigmas sociales, por los estereotipos. Así que mi consejo es aceptar que necesitamos ayuda para poder aspirar, ¿verdad? Para poder llegar a alcanzar lo que aspiramos, que es una vida mejor. Pero mira, Tony, me gustaría que, no sé cuánto tiempo tenemos, pero si podemos darles unas ideas de cosas que podemos hacer. Exacto. Sí, nos queda tiempo, así que podemos seguir hablando Nos aquí. queda tiempo. Oh, qué chévere. Pues mira, a mí me gusta traer el tema de la espiritualidad no desde una perspectiva religiosa, y déjame aclararlo. La espiritualidad no necesariamente está amarrada a una práctica religiosa. La espiritualidad es nuestra búsqueda de bienestar y de armonía en todas las dimensiones del ser, ¿verdad? Físicas, sociales, con el medio ambiente, y si creemos en un ser superior, en un ser supremo, pues también esa armonía, ¿no? Así que en virtud de búsqueda de esa armonía, el cuidado de nuestra espiritualidad puede ser fundamental para poder ayudarnos emocionalmente. Y una de las cosas que es beneficiosa es cultivar nuestras relaciones. Y nuestras relaciones, yo se las voy a presentar dentro de 4 dominios: el personal, el comunal, el ambiental y el trascendental. Es cultivar nuestras relaciones primero con nosotros mismos. Ese es el dominio personal. Cultive su relación con usted mismo y con usted misma. ¿Cómo yo cultivo la relación con usted mismo, con usted misma? Primero, aprendiendo a quererme y a aceptarme como soy. Segundo, dándome tiempo. Tony, yo me doy tiempo a mí misma, a mí sola. Yo tengo mis espacios para mí. Eso no quiere decir que me voy a retraer, porque ya si me retraigo y solamente tengo espacios para mí en mi carácter individual, algo me puede estar pasando, ¿verdad? Porque son todas las relaciones las que tenemos que cultivar. Pero date cariño. Ve un día que te hagan una manicura, una pedicura. Bueno, para el hombre, tú sabes lo que yo hago a veces, me voy a una de esos de café, me siento ahí, claro, me pongo a escuchar la música, o si no me llevo la computadora y me tomo mi café, lo compro el más grande para que me dé tiempo. Y eso es lo que tú dices, tu espacio personal, tu tiempo personal. Correcto, pues ese es cuidar nuestro dominio propio y aprender a querernos, ¿verdad? Y el otro y la otra es cuidar nuestro dominio comunal, ¿verdad? Que es cómo nosotros cuidamos nuestras relaciones interpersonales. Pasar tiempo con amigos, pasar tiempo con... Óigame, pase tiempo con gente que le haga feliz. Pase tiempo con gente que saque lo mejor de usted. Hay personas, dicen por ahí que hay takers and givers. Sí. Y los takers son aquellos que cuando usted se da cuenta lo han dejado drenado. Sí, yo... Que usted dice, yo tengo Dios mío, pero ¿qué me pasó? Si llegué a cenar o a desayunar con esta persona y lo que es problema tras problema, y no dejó de hablar y tú dices, Dios mío, pero ¿cuándo va a hacer una pausa? ¿O cuándo va a decir algo? ¿Cuándo va a decir qué bonito está el día? ¿Qué sol más bello? ¿Qué temperatura más agradable? ¿Verdad? No es que te lo repiten una y otra vez. Correcto. Pues entonces, en esa dimensión comunal que debemos alimentar está alimentar nuestras relaciones interpersonales. Y mire, busque también sanar sus relaciones interpersonales. A veces tenemos que aprender a tender puentes con las personas significativas con las que hemos tenido algún problema.
y ver si podemos sanar esas relaciones, porque eso nos va a sanar a nosotros y nos va a hacer bien. No, y esas personas que tú notas que necesitan ayuda. Yo tengo una amiga que la pobre le ha pasado muchas cosas y yo la llamo diariamente, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Y a veces me dice que estoy deprimida, esas cosas. Pero solamente, como hablamos de Proverbios 12:25, una palabra le puede dar alegría. Y el simple hecho de que yo la llamé o le mandé un texto, ella me dice, tú sabes que me ayudó bastante que tú me hayas llamado o que me hayas enviado un texto. Y eso es lo importante. Las palabras tienen un poder maravilloso, pero también tienen poder de hacer daño. Así que cultivemos nuestras buenas palabras. Entonces vamos a cultivar nuestra relación con la creación. Y usted dirá, ¿y cuál es la importancia de eso? Bueno, la realidad es que tiene mucha importancia, primero por lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen de aquí en adelante, porque ya vemos todo lo que ha pasado con el cambio ambiental, con el calentamiento global, pero en el asunto que tiene que ver con nuestras emociones, el contacto con la naturaleza es sanador. Y eso está hasta comprobado en muchos estudios, lo que es, por ejemplo, el grounding, cómo nosotros hacemos contacto con la tierra, ¿verdad? Y esas energías de la tierra nos ayudan a sentirnos mejor. Esos espacios con la naturaleza son divinos para nosotros poder admirar todo lo que nos hace bien. Y finalmente aquellos y aquellas que tenemos una inquietud por lo trascendente, cuidar nuestra relación con el Creador, con Dios. Si eso es importante para nosotros, no necesariamente tiene que ver con ir a una iglesia o asistir a un grupo particular, sino nuestro proceso de meditación, de reflexión, de pensar y reflexionar sobre la creación, cómo llegamos a donde llegamos, qué nos cuida, qué nos protege, ¿verdad? Y cuál es el amor de ese ser creador hacia nosotros en virtud de todo lo que nos ha provisto en la naturaleza. Todas esas cosas nos empiezan a ayudar a servir. Sí, porque puede ir al parque, puede ir a la playa, puede ir a esos lugares, como tú dices, que donde tú te encuentras con la naturaleza. Y entonces ahí puedes hacer un rezo, no tienes que ser religioso, puedes leer un libro. Hay personas que les gusta leer un libro y se sienten mejor haciendo eso, pues eso es lo que estás hablando en este momento. Una de las técnicas que hoy día se usan mucho para mejorar nuestros niveles de ansiedad es el mindfulness. A mí me gusta mucho recomendar el mindfulness. Es una técnica de apreciar el momento, de vivir el momento, de bajar nuestros niveles de ansiedad y apreciar el momento y vivir el momento sin darle una valoración negativa o positiva. Y eso incluye, por ejemplo, la aceptación de nuestras enfermedades, la aceptación de algunos problemas, tratando de quitarle el peso negativo. Pero entonces las técnicas de mindfulness, si usted las quiere desarrollar, le van a ayudar a usted a dedicarse tiempo, 5 minutos todas las mañanas, varios minutos al día, y usted se va a dar cuenta que incluso le ayuda a dormir mejor. Una de las cosas que más nos afecta a nosotros, nuestro estado emocional, es la falta de sueño. Y es uno de estos procesos interesantes porque hay personas que no duermen bien como producto de su ansiedad. Sí. Y hay personas que no duermen bien por alguna otra causa, ¿verdad? Y por el exceso de trabajo, por la misma ansiedad, ¿verdad? Pero por asuntos fisiológicos. Sí, porque te cuestas en tu cama y empieza la mente a rodar. Correcto, y descansar es importante para que nuestras neuronas, nuestro cerebro se regenere y funcione mejor y de hecho pueda enfrentar mejor los desafíos del diario vivir. Recuerden que hay ocasiones en las que nuestros problemas emocionales, como la ansiedad, y hablamos, y la depresión, también tiene que ver con alguna enfermedad. Es un producto de alguna otra enfermedad, por ejemplo, las personas diabéticas, las personas que padecen de fibromialgia, de lupus. Hay una serie de enfermedades que las personas son más propensas a caer en depresión como parte de la misma enfermedad. Sí. Así que eso lo tenemos que cuidar, tenemos que ser más abiertos en cómo vemos el génesis, el principio, la razón de nuestras enfermedades mentales o de nuestras desbalances emocionales o nuestras situaciones emocionales.
Sí, ya me queda poco tiempo. Cuando estábamos hablando hace un par de días nosotros para este programa, me habías mencionado algo de la espiritualidad clínica. Más o menos ese término, ¿no? ¿De qué se trata eso? Bueno, mira, es un término interesante en el mundo clínico, o sea, en el mundo médico. Existe un término que se llama spiritual distress o agotamiento espiritual, y esto puede ser diagnosticado por un clínico, por una enfermera, por un médico, por un psicólogo, por un personal clínico. Y es cuando existen unos indicadores de agotamiento espiritual. Eso quiere decir que la persona en su mundo espiritual, en su convicción de Dios o de un ser superior o de una fuerza más allá de nosotros mismos, la persona en sus problemas piensa que ya está desprovisto de esa ayuda que proviene de un nivel superior, de un nivel ajeno al de nosotros. Y cuando esa es la esperanza de mucha gente, que Dios le ayude, que Dios pueda proveer un milagro en nuestra vida, y cuando pensamos que no contamos con esa ayuda de esa dimensión espiritual, de esa dimensión trascendente, las personas pueden caer en una enorme crisis que definitivamente puede llevar incluso a el suicidio o a una depresión profunda. Y ahí por ejemplo, puede haber un sentido de culpa espiritual de haber caído en una situación de pecado o de falta que es imperdonable por la divinidad. Y entonces las personas caen en una profunda crisis, ¿no? Sentirse desesperanzado y decir, Dios no me ama, ya yo no tengo remedio, yo no tengo oportunidades. Ese distrés o ese agotamiento espiritual debe trabajarse también por profesionales de la salud emocional y de la salud espiritual, como puede ser un capellán en un hospital, que sea una persona certificada, ¿no?, para ese tipo de cuidado, de manera que podamos restablecer también esa dimensión espiritual para nuestra sanidad integral. Porque déjeme decirle, o sea, les tengo que decir que cómo nosotros vemos también nuestra relación con lo sagrado afecta también nuestra salud física y nuestra salud emocional. Una persona, las estadísticas son numerosas, esto no es una cuestión de fanatismo ni nada de eso, las estadísticas son numerosas, que las personas que padecen de depresión, de ansiedad, sobre todo las personas que padecen del corazón, como su confianza en una fuerza espiritual o una fuerza superior los ha ayudado a restablecerse más rápido. Dicen que las mujeres que pierden sus esposos se recuperan más si van a la iglesia. Así que imagínate. Es correcto. Es correcto. Así que, Ibeliz, muchas gracias por haber estado conmigo, por aceptar mi invitación. Te deseo lo mejor. Quédate ahí porque voy a seguir hablando contigo después. Pero quiero dejarlos a ustedes con una oración, que es la oración por la serenidad, que dice: Dios, dame la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para conocer la diferencia. Y eso es lo importante. Y recuerden, si usted sospecha que su hijo o hija padece de depresión o tiene pensamientos suicidas, es muy importante buscar ayuda. En Estados Unidos pueden llamar a la línea nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-TALK o 1-800-SUICIDE. El Miami-Dade College también ofrece una línea de crisis para los estudiantes llamando al 1-888-983-0033. Y los residentes del condado de Miami-Dade pueden recibir ayuda marcando el 211. Y finalmente, usted puede encontrar ayuda vía texto. Solo tiene que escribir el nombre o palabra Steve en un mensaje de texto al número 741-741. Todos estos servicios son gratuitos y están disponibles las 24 horas del día. Y si desea información sobre los diferentes programas educativos de Miami-Dade College, que incluyen bachilleratos, grados asociados y certificados, puede visitar la página mdc.edu/purpose. Como también, si desean información sobre los programas en línea de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que incluyen bachilleratos, maestrías y doctorados, visite la página inter.edu. Esto es todo por este episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Conversando a Fondo.